Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Andrea y les quiero enseñar a realizar, a decorar unos aritos con mostacillas y cristales de Murano. Entonces acompáñenme. Vamos a estar ocupando un topo, puede ser en acero o bronce, y vamos a ocupar un arito de 2,5 centímetros. Este también puede ser en acero. Vamos a ocupar cristales de Murano en el número 3, mostacilla número 10 dorada, este que es perladito, uno de color fucsia y uno de color fucsia brillante. También vamos a ocupar mostacillas, aguja para mostacilla número 10 y nylon rígido de 0,5. Vamos a tomar nuestro aro y en la aguja vamos a pasar aproximadamente 100 centímetros o 120 centímetros de nylon. Lo pasamos por el centro y vamos a hacer 2 o 3 nuditos aquí sobre el aro para asegurar el inicio de nuestro tejido. Recuerden que todos los materiales que vamos a estar utilizando en este video los pueden conseguir en la tienda Piedraarte. En la descripción les va a quedar toda la información para que se puedan comunicar con ellos. Una vez terminemos con los nuditos, vamos a recortar el nylon restante y si gustan pueden quemar la puntita con un encendedor. Ahora sí vamos a empezar a tejer. Vamos a tomar 4 de las de color rosa brillante, las pasamos por el centro del aro y jalamos todo nuestro nylon. Las debemos ubicar aquí sobre el marco y después con la aguja pasamos de abajo hacia arriba por 2 mostacillas y ajustamos muy bien para que se unan. Después vamos a tomar solo de 2 en 2, vamos a pasar por el centro, es prácticamente lo mismo, solamente que ahora con 2, y después subimos por el centro de las 2 mostacillas y vamos a tomar nuevamente 2. Ajustamos acá muy bien y tomamos nuevamente 2, pasamos por el centro, vamos a jalar y subimos por el centro de las mostacillas. En los comentarios he visto que me preguntan si son 2 hebras y no, solamente pasamos una hebra de hilo por la aguja y con esa es la que trabajamos. Vamos a seguir ubicando de esta misma forma de 2 en 2. Recuerden ir ajustando muy bien para que las mostacillas vayan tomando como la forma del marco. Vamos a hacer esto hasta llegar al otro lado. Yo ubiqué aquí más o menos 24 hileritas, bueno, más o menos no, ubiqué 24 hileritas de 2 en 2 para que lo tengan en cuenta si desean hacerlo exactamente igual. Ahora vamos a girar el tejido y vamos a empezar con el siguiente color. Tomamos 4 del color perlado y vamos a pasar por el primer hilo que nos queda acá arribita de las mostacillas. Pasamos y vamos a subir por el centro de 2, las que están en el lado derecho. Subimos y ajustamos. Recuerden que no es necesario apretar tanto porque si no el tejido se les va a ir como entorchando o yendo hacia un lado. Vamos a tomar 2 solamente y pasamos por el siguiente nylon. Aquí es básicamente como lo que hicimos con los rosados, solamente que en esta parte, para que el tejido nos quede tupido, a veces debemos pasar 2 hileritas por un solo nylon. No sé si me hago entender. A veces el nylon queda con espacios, entonces da la opción de poner 2 hileritas solo en ese espacio para que no quede tan separadas las mostacillas. Entonces eso es lo que yo hago. A veces me preguntan, no solamente es una hilerita por cada nylon, sino que, como les digo, a veces se puede pasar hasta 2 veces. Entonces acá lo que vamos a hacer es también ubicar toda esta parte de lo mismo que tenemos de rosado, la vamos a ubicar en color perlado. Casi no sé cuántas hileritas me quedaron, pero pues yo ubiqué hasta donde tengo donde termina el color rosado. Así es como nos tiene que quedar. Vamos a girar y vamos a empezar a tejer la siguiente hilera. Vamos a tomar una mostacilla dorada, un cristal y una mostacilla dorada y vamos a pasar por el tercer espacio donde tenemos las de color perlado y vamos a subir por la de color dorado hacia arriba, de abajo hacia arriba, y ajustamos. Ahora vamos a tomar una sola mostacilla y la vamos a pasar por el siguiente nylon. Pasamos y subimos por el centro de esta y ajustamos.
Ahora vamos a tomar un cristal y una mostacilla dorada. Solamente se toman 3 para empezar. Y después 1 y después 2. Ahora le vamos a seguir repitiendo. Subimos por la de color dorado y ajustamos. Vamos a tomar otro de color dorado y como les decía, miren, aquí podemos pasar por el mismo nylon que pasamos la anterior para que no nos vayan a quedar tan separadas. Y después subimos y ajustamos. Tomamos ahora un cristal y una mostacilla. Saltamos un nylon, ahí ustedes pueden ir como ustedes mismas decidiendo a qué distancia las quieren. Y vamos a seguir ubicando de esta forma. Vamos a hacerlo hasta donde terminan las perladas. Así nos queda donde terminan las perladas y ahora vamos a girar y a continuar. Para hacer la especie como de flor vamos a tomar 6 mostacillas en este caso porque estoy usando un cristal número 3. Si ustedes van a ocupar uno más pequeño tienen que ir midiendo cuántas mostacillas les quedan bien. Después pasamos por una dorada y subimos por la siguiente. Y vamos a jalar un poco para que queden bien ubicadas. De nuevo vamos a tomar 6 mostacillas y pasamos por una dorada hacia abajo, jalamos y vamos a subir nuevamente por la siguiente dorada que está al lado de esta y apretamos solo un poco y vamos a hacer eso en todos los cristales. En este último vamos a pasar las 6 hacia abajo y aquí vamos a hacer como un nudito para así asegurar todo el tejido. Pasamos por la partecita de atrás, formamos una bolita con nuestro nylon y pasamos por el centro de esto y apretamos muy bien. Acá para rematar podemos bajar por las mostacillas que estén en la partecita de abajo, en este caso son las de color perladito, y aquí ya podemos recortar. Ustedes pueden pasar por más si gustan. Y así es como ya nos queda nuestro diseño como con florecitas. Vamos ahora a ubicar el topo. Recuerden que todos los materiales, incluido el topo, las pinzas, todo lo que usamos acá, lo consiguen en Piedra Arte. En la descripción está toda la información. Aquí simplemente lo pasamos por la argollita y cerramos. Y este es el resultado final. Espero que les haya gustado mucho. No olviden compartir y seguirme en todas mis redes.